y este ocasiona que la persona que se encuentra afectada tenga alguna repercusión hacia su salud, y esta puede ser grave o no tan grave. Y ahora sí, aquí es cuando entran las brigadas de primeros auxilios. Las brigadas de primeros auxilios son las encargadas de brindar soporte en un determinado caso que existe una emergencia, y estas tienen el trabajo de prepararse antes de que suceda, después y durante. Esto quiere decir que trabajan haciendo como una preparación de un determinado momento, como es que deben de actuar. Y ahora sí, pues los primeros auxilios son las primeras acciones que toma un civil a realizar para ayudar a que el paciente se sienta mejor y que su proceso de mejoramiento pues sea mejor. Es importante tener conocimiento de esto, ya que si no se hace de manera correcta los primeros auxilios, pues el paciente podría empeorar o en algunas ocasiones pues perder la vida. Los primeros auxilios pues son muy importantes, y ya después de que se brindan estos, el paciente ahora sí se lleva a un sitio donde existen médicos que puedan dar un tratamiento o medicamento para mejorar el estado de salud del paciente. Los principales objetivos de estas brigadas son preservar la salud del paciente, ayudar a la recuperación y asistir en todo momento hasta que el paciente llega al hospital. Y ahora mi compañero les va a hablar acerca de las normas. Un aspecto importante a considerar en los primeros auxilios es el entorno. Recordemos que existe la norma 020 que evalúa los medicamentos, materiales de curación, el personal y el entorno. En la cuestión de medicamentos, el paramédico o la persona que está realizando los primeros auxilios debe de evaluar la zona de riesgo. Una zona de riesgo se mide en 3 niveles, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Como el grado lo indica, el 3 es de alto riesgo, el 2 es de riesgo intermedio y el primero es de área segura. El paramédico primero debe de analizar su estado del entorno para saber si da los primeros auxilios correspondientes o si es necesario realizar un traslado. Por otra parte, en el área de medicamentos nos encontramos que el paramédico o la persona siempre debe de contar con un botiquín de primeros auxilios, y dentro de ese botiquín siempre debe haber materiales básicos como lo son el agua oxigenada, las gasas, vendas, también debe de haber desinfectantes, y los demás materiales son un poco opcionales, por así decirlo, como por ejemplo el cardiovascular, el medidor de cardiovascular y otros aparatos electrónicos. También tenemos la NOM 30 CTPS del 2009 que nos habla de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades. Esta norma establece que todas las compañías, todas las empresas deben de contar por lo menos con mínimo 2 brigadas de primeros auxilios para estar listos a atender cualquier accidente o incidente dentro de la misma área. Cabe mencionar que hay diferentes brigadas y diferentes apartados de brigadas, como lo pueden ser el área de cuidados intensivos, el área de atención a los diferentes accidentes, como lo pueden ser las hemorragias, las heridas punzantes o las heridas por fractura. También está la norma ISO 45001, solicita a las organizaciones de implementación y mantenimiento de procesos para responder de forma adecuada a las situaciones de emergencia, evitando lesiones o minimizando el impacto negativo. Lo que nos quiere decir es que todas las empresas deben de contar por lo menos con advertencias donde se mencione los principales riesgos que conllevan las diferentes áreas para que así no ocurra un accidente. Y por otra parte nos menciona que los capacitados o los brigadistas en este caso deben de estar totalmente capacitados. Según la establecido la norma 20, la NOM 020 de CTPS nos establece que el curso mínimo de capacitación para primeros auxilios básicos debe de durar de aproximadamente 3 meses. Y por último tenemos la norma 005 SSA3 del 2010. Establece los requisitos mínimos de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Establece que en toda empresa debe de haber un centro de atención a los pacientes. Es decir, debe de haber, como quien dice, un centro de salud o un área específica en donde se llevan a todos los pacientes que han sufrido lesiones y donde se han atendido a dichos pacientes, pero se tiene que contar con los medicamentos adecuados. A continuación les vamos a hablar y les vamos a simular un pequeño caso de cómo es que se hace una fractura. Bueno, pues primero que nada, una fractura es cuando una persona se rompe un hueso, o comúnmente
tejido del óseo es fracturado. Entonces aquí, para saber si se trata de una fractura, lo primero que se tiene que hacer es asistir a un médico para que éste realice una radiografía y poder determinar si se trata de esto o solo fue un golpe. Las fracturas son ocasionadas por diversos factores, los que pueden ser golpes o en algunas ocasiones porque algunas personas al paso de los años los tejidos se van desgastando y pues ya es más fácil que con cualquier golpe pues se le fracture la parte, y en otras ocasiones también es común por el desgaste muscular, que eso se aplica en los deportistas, y pues ahora mi compañera les va a hacer la explicación. Un ejemplo de primeros auxilios, como le dijo mi compañera, es cuando una persona sufre una fractura. Existen dos tipos de fracturas, que son las fracturas abiertas y las fracturas cerradas. Las fracturas abiertas es cuando hay una herida profunda y se puede ver el hueso. En cambio, una fractura cerrada es cuando solamente se fractura el hueso, pero en muchas ocasiones hay una hemorragia interna. Lo que no debemos de realizar cuando sucede o cuando estamos en una situación como esta es mover mucho el brazo de la persona. Tampoco tenemos que tratar de acomodar el hueso, ya que nosotros no sabemos cuál es el estado de la fractura, solamente estamos al tanto de lo que estamos observando. Entonces, como primer paso, lo que debemos de realizar es inmovilizar el área lesionada con un material rígido, ya sea madera, un plástico rígido o incluso un cartón. Este se pone por debajo de la fractura, con mucho cuidado, y se fija con una venda. En caso de no tener una venda, puede ser con un pañuelo o con cualquier material que se tenga a la mano. Este se coloca, pero no se pone muy apretada. Y un punto importante es que si la persona tiene pulseras o tiene relojes, tenemos que quitárselos para que no haya presión sobre la fractura. Después de este paso se fija con un pedazo de cinta para que no se vaya a desenredar. Después de estos pasos se pone un cabestrillo. En caso de no tener un cabestrillo, también se puede realizar uno con un pañuelo o igual con el material que se tenga a la mano. Siguiendo estos pasos, bueno, esto se realiza con la finalidad de que si es una fractura cerrada, no se convierta en una fractura abierta. Después de esto, hay que estar pendiente de los signos vitales de la persona, tomando el pulso en la muñeca o en el cuello mientras llega la ayuda médica. Bueno, otra parte importante de esta brigada de primeros auxilios es realizar los RCP. Los RCP son una parte fundamental dentro de la brigada de primeros auxilios, debido a que el 75% de los trabajadores dentro de la empresa sufren enfermedades por
enfermedades cardiovasculares como lo son problemas de la respiración y diferentes problemas del corazón. El RCP se conoce básicamente como respiración cardiovascular. Este es un procedimiento manual que se realiza a un individuo para así reactivar todas las funciones del corazón y reactivar todas las funciones de los pulmones. Básicamente lo que se hace es ejercer un poco de presión hacia el corazón, hacia el pecho, y para que esto genere un buen funcionamiento del corazón, de los pulmones, de las arterias y todo quede en una correcta circulación. RCP significa reanimación cardiopulmonar. La respiración cardiopulmonar se reproduce por las compresiones torácicas, es decir, a la caja torácica, especialmente en el pecho. Las técnicas de RCP varían ligeramente dependiendo de la edad o año de la persona. Un aspecto a considerar es que dentro de lo que es el RCP es que no se realiza el mismo procedimiento para todas las personas, debido a que a veces hay RCP especial para mujeres embarazadas, para niños y para adultos. En este caso nos vamos a centrar en realizar el ejemplo de cómo se realiza el RCP a un adulto. ¿Puedes pasar? Acuéstate. Hasta el morir. Bien, entonces nosotros tenemos a nuestro paciente en su área, en su zona de riesgo. Lo primero que debemos de hacer es evaluar y retirar todos los materiales que estén a nuestro alrededor que nos impida la respiración del paciente. Después lo que procedemos a realizar es realizar la medición de los signos vitales, concentrándonos en el cuello y en las muñecas especialmente. Una vez que lo hemos realizado correctamente, nos vamos a dar cuenta de que el paciente evidentemente está en un estado de asfixia incontrolable o asfixia nivel 3. Después, para realizar el RCP, debemos nuevamente de revisar el ambiente y comprobar que todo está en orden. Cabe mencionar que en este aspecto, para realizarlo, se debe de pedir ayuda a una persona si es un paciente completamente incapacitado. Después, para realizar el RCP, nos centramos principalmente en la caja torácica o en el pecho. Después, nos posicionamos en una posición de rodillas, ejercemos presión con la mano derecha o con la mano que sea de nuestro agrado. Después, con la siguiente mano, ejercemos un poco de presión sobre la mano que tenemos sobre apoyo y empezamos a repetir el procedimiento. Este procedimiento toma de 11 contracciones por intento o 11 contracciones por serie. Cabe mencionar que se realizan 7 series, 11 contracciones por serie. Una vez que hemos terminado las series, comprobamos nuevamente los signos vitales y comprobamos los signos vitales de la muñeca también. Y si en este caso el paciente aún no responde al llamado del RCP, lo que tenemos que realizar es volver a intentar otra vez la reanimación por RCP hasta que se reanime, evidentemente. Si en un caso especial de que no se llega a reanimar, lo que se tiene que realizar es llamar al número de emergencias 911 para que brinden la atención médica. Pero en caso de que no sea así, de que brinde la reanimación correcta, es estabilizarlo en un ambiente de manera acostada hasta que solamente él responda, y después empezar a realizar lo que sería el traslado en camillas en los diferentes centros de rehabilitación. Eso sería lo que se hace en la reanimación por RCP.